Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. La misericordia de Dios, ese es el tema para esta mañana. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 3, hace una exaltación del atributo de Dios, de la misericordia. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Sabe? El Padre de la misericordia es Dios. Él es la fuente y origen de la misericordia. Y esto contrasta, amado hermano, porque usted y yo vivimos en un mundo cruel, vivimos en un mundo inclemente, vivimos en un mundo insensible e inmisericordia. Casi podría decirse que este mundo es inhumano. Solo basta con que usted salga a las calles y observe cómo se comportan las personas respecto unos a los otros. Las personas se agreden, se ofenden, se insultan, se engañan, se asesinan, ignorando el dolor y el sufrimiento que puede ser causado. Son muy pocos, iglesia, los hombres y las mujeres que al ver la necesidad humana son conmovidos a expresar compasión y a expresar su misericordia al necesitado. Son pocos los pocos que encuentra usted en nuestros días, que cuando ven al menesteroso en las calles comparten su pan para mitigar su necesidad. Debemos reconocerlo, amados hermanos, porque lo vivimos a diario, que la gran mayoría de los hombres y mujeres en nuestros tiempos, al ver la necesidad humana, cierran los ojos. Al encontrarse con un habitante de calle, lo ignoran como si éste fuera invisible. Algunos huyen rápidamente de su lado, de manera insensible, porque creen que tan solo el tocarlo va a contaminarlos. Mas la Biblia nos enseña, amados hermanos, que debemos ser misericordiosos, que debemos expresar y manifestar esa misericordia que Dios ha puesto en nosotros para con los que necesitan nuestra compasión y los que necesitan nuestra ayuda. El sabio Salomón escribió en el Proverbio capítulo 3, versos 3 y 4: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto es lo que se nos demanda, iglesia. ¿Sabe? Cuando alguien pone algo en su cuello, es visible, todos lo pueden ver, todos pueden experimentar que esa persona lleva algo en su cuello. La tabla del corazón, escribir en el corazón misericordia, hará que usted nunca se olvide de algo que Dios demanda de usted. Y cuando usted obra en misericordia, cuando su corazón manifiesta la bondad que Dios ha puesto en su corazón, entonces usted halla gracia y buena opinión. Cuando obramos con misericordia, usted manifiesta su amor, manifiesta esa compasión por la necesidad de su prójimo, sin importar quién éste sea. Y usted recuerda de paso que cuando usted establece el dar misericordia, es porque alguna vez usted recibió misericordia cuando fue necesitado. Cuando su corazón, amado hermano, se mueve, se conmueve, cuando usted es sensible a la miseria, a la calamidad humana en la cual habitamos, cuando las obras y el deseo de ayudar se unen en usted, esto es visto por Dios, y ante los ojos de Dios y de los hombres, usted recibe buena opinión. ¿Sabe? Usted puede decir que es un cristiano,
puede venir al culto y le felicito por eso. Puede alabar a Dios todos los días. Podría tener un ayuno de 40 días y de 40 noches. Usted podría pararse a predicar en una esquina. Podría ir y repartir sus bienes a todos los necesitados si quiere. Pero si eso no es inspirado por Dios, si no proviene de un corazón renovado, transformado, solo será algo externo que nada tiene que ver con la buena voluntad de Dios. Pero cuando usted une su fe y esa fe lo conduce a las buenas obras, cuando usted practica la misericordia, entonces usted está dando realmente testimonio a los hombres de que en verdad usted es un hijo o una hija de Dios y que su fe está viva. Sí, hermano y hermana, se necesita hacer obras de misericordia. Muchos dicen, es que la Biblia dice que la salvación es por gracia. En Efesios capítulo 2, verso 8 dice que somos salvos por gracia. Y en el verso 9 dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí viene algo que usted debe entender. Usted es salvo por gracia, es cierto, pero las obras de misericordia se manifiestan en un corazón que ha sido transformado, renovado y que ha recibido la gracia de Dios. Así que las buenas obras de misericordia no son para salvación, sino son hechas porque ya somos salvos. El anciano Santiago escribió en su carta en el capítulo 2, versos 14 al 20: hermanos míos, está hablando a la iglesia, porque es que no se espera que las obras de misericordia sean hechas por aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Las obras de misericordia deben ser manifestadas exclusivamente por los hermanos, por los hijos de Dios, por los nacidos de nuevo, por los regenerados en su espíritu. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Una fe muerta es una fe que no fructifica. Una fe muerta es aquella que no salva. Una fe muerta es aquella que no procede de Dios. Así también dice el apóstol Santiago el anciano, verso 17, capítulo 2, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en que Dios es uno? Y es una pregunta retórica. ¿Cuántos creen que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Dios es uno. Un solo Dios verdadero, en tres personas. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios es uno. Es más, cuando Jesús se manifestó en carne, los demonios temblaban ante su presencia y le decían: has venido a atormentarnos, y se postraban dentro de los cuerpos poseídos. Pero no tenían fe en Dios, no se habían arrepentido, nunca lo harían. Y por eso dice Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es igual a la fe que tiene un demonio. Así que si usted dice que tiene fe, pero sus obras niegan la fe que tiene, usted ha alcanzado la misma fe que tiene un demonio. ¡Qué terrible! Cuando extendemos misericordia, amados hermanos, comprobamos públicamente que hemos nacido de nuevo. Públicamente declaramos que somos hijos de Dios. Y públicamente damos testimonio de que practicamos una fe que no está muerta, sino una fe que está viva. Y es importante aclarar, como lo dije, que usted no hace obras de misericordia para ser salvo. No es cierto.
como enseñan algunas religiones, que usted para ser salvo necesita hacer obras de misericordia, porque si no, no es completa su salvación. No es cierto lo que dice el católico romano, que usted se salva una parte por fe y una parte por obras. Esto no es cierto. Nadie puede comprar la entrada al cielo. No por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:9. No son las obras las que harán que usted vaya al cielo. Pero como dice Santiago, si usted tiene fe verdadera, si usted ha nacido de nuevo, si usted no tiene la fe de los demonios, entonces su fe estará acompañada, estará refrendada con obras de misericordia. Porque cuando usted expresa la misericordia, manifiesta que usted es salvo y que el fruto del Espíritu es una realidad en su corazón. Efesios 5:22 dice que los frutos, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza. Cuando usted realmente ha nacido de nuevo, cuando Dios vive en su corazón, entonces el fruto de Dios opera en usted y usted puede experimentar amor, usted puede experimentar la bondad. ¿Qué es la bondad? El deseo de hacer el bien que se hace manifiesto a través de la misericordia. Y por eso cuando usted obra en misericordia, cuando su corazón fue transformado de un corazón de piedra a uno de carne, uno sensible, usted hallará gracia ante Dios y buena opinión ante los hombres. Cuando usted es un verdadero cristiano que no es mezquino, un verdadero cristiano que es capaz de compartir las bendiciones que Dios le ha dado con el necesitado, los hombres lo mirarán y dirán: ese es un verdadero cristiano. No solamente habla, sino que sus obras confirman sus palabras. Como creyentes, amados hermanos, debemos estar ajenos a la impiedad. Esta iglesia bíblica, Manantial de Fe, no puede estar ajeno a la necesidad de los hombres en esta tierra. Este mundo tiene suficiente con los malos, que azotan con el furor de su maldad el mundo entero. Como creyentes se nos ordena actuar diferente a los hombres implacables de este mundo. Hombres crueles, hombres insensibles, que aman la maldad, que se deleitan en hacer daño, traer sufrimiento. Lejos está de ellos el expresar misericordia y compasión por aquel que la necesita. Y tal vez usted en este momento se preguntará: pastor, pero ¿cuáles son esas obras de misericordia? ¿Cómo expresó yo la misericordia, pastor? ¿Cómo es eso? Como Santiago dijo, hay obras que muestran la bondad que hay en su corazón. Obras que hacemos y que no le van a costar nada. Es que nadie le está pidiendo que usted venda todo lo que tiene. Es que el Señor no le está haciendo la misma prueba que le hizo al joven rico: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. No, el Señor no le está pidiendo eso. Se lo pidió a él porque sabía que la codicia se había apoderado de su corazón y que su Dios era el dinero. Pero usted puede hacer obras de misericordia. ¿Cómo hago obras de misericordia? Cuando usted enseña la verdad al que no la conoce, cuando usted saca de la ignorancia a aquel que habita en prisiones de oscuridad, aquel que no está iluminado, cuando usted comparte la Biblia, usted hace la mayor obra de misericordia, porque está trayendo la verdad a alguien que ha vivido engañado toda su vida. Porque está trayendo la luz de Cristo a un corazón que estaba oscurecido, entenebrecido por la maldad y el pecado de este mundo. Cuando usted saca a un ciego de su ceguera y lo trae a la vista de Cristo, usted está haciendo una gran obra de misericordia. Porque esa persona creía que era salva. Esa persona creía tal vez que iba a alcanzar el cielo. Esa persona tenía en su mente seguramente que un día iba a estar cerca de Dios. Pero cuando usted le dice al idólatra: no, Dios aborrece la idolatría. Cuando usted le dice al idólatra: mira lo que dice la Escritura en Éxodo 20, que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esta es la voluntad de Dios, porque traerá maldición a tu vida y a tus generaciones. Usted está haciendo una obra de misericordia, porque no solamente está trayendo la verdad al idólatra, sino que la está trayendo a sus generaciones venideras.
Cuando usted le dice al pecador, el pecado va a llevarte a la muerte. Cuando usted le dice al sectario, mira que estás equivocado, Jesús es el Hijo de Dios, no solamente es una persona, son 3 personas. Por favor, no deseches a cada una de las personas, porque blasfemarás contra el Espíritu y ese es un pecado imperdonable y perecerás. Cuando usted reafirma a alguien la deidad de Cristo, que Cristo vino en carne a esta tierra, cuando usted reafirma que la salvación es un regalo de Dios, cuando usted le dice a las personas que toda la Escritura es inspirada por Dios y que esta palabra es verdadera y que viene directamente del corazón de Dios, usted ilumina la mente de la persona. La persona conoce la verdad y esa es una gran obra de misericordia. Obra en misericordia, hermana, hermano, cuando usted comparte las bendiciones que Dios le da con el necesitado. Y usted no tiene que estar haciendo un gran escándalo. Voy a regalar a un mercado, hermano, voy a regalarle. No. Lo que haga su mano izquierda que no lo sepa la derecha. Puede hacerlo a través de la iglesia, como lo hacen algunos hermanos. Yo no quiero ni siquiera tener contacto con el hermano. Mire, pastor, aquí está esto y esto y esto. No diga que yo lo di, dijo un hermano. Repártalo como Dios le guíe a los hermanos necesitados de la iglesia. Ni siquiera quiero la honra de los hermanos. Cuando usted expresa misericordia a esa persona que está triste, cuando usted abraza a un hermano desvalido, hermano que está pasando por un momento difícil en su vida, perdió un ser amado y usted lo llama una y otra vez, y cómo está, hermano, y llega a la casa y lo saluda y donde lo encuentra le da una sonrisa. A veces ni siquiera tiene usted que hacer mucho, solo darle una sonrisa es suficiente para que ese hermano, esa hermana reciba algo de alivio en su alma. Cuando usted ve a alguien que llora y lo abraza, así no le diga nada, es una obra de misericordia. Y cuando usted perdona al ofensor, cuando alguien le ha hecho daño y usted lo perdona, eso también es una obra de misericordia. Vivimos en un mundo que está alejado de eso, en un mundo lleno de codicia, en un mundo lleno de egoísmo, donde las personas se pisotean y, como dijo el apóstol Pablo, se muerden y hasta se comen unos a otros. Así está escrito en Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En este mundo la gente se muerde, literalmente se comen vivos unos a otros. Pero a diferencia de este mundo implacable, hermano, el cristiano está llamado a amar a su prójimo y a expresar su misericordia en amor por él. El mandamiento del Señor explícito en Juan 13:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y cómo demuestra usted que ama a su hermano? Cuando ejerce, expresa, manifiesta la misericordia sobre su vida. Es que no es fácil decir yo amo al hermano y muéstreme de qué forma lo ama. No es un sentimiento que tengo por aquí, no es que el amor no es un sentimiento. ¿Quién le dijo a usted eso? La Biblia enfatiza, iglesia, la necesidad de servir, la necesidad de amar y la necesidad de manifestar su misericordia, aún con sus enemigos, sí, con sus enemigos. Si alguien le ha hecho daño, si alguien lo ha ofendido, si alguien ha conspirado contra usted, lo ha calumniado, si alguien le ha hecho algo, si usted en verdad es cristiano, usted expresará su misericordia el día que vea necesidad en ese enemigo. ¿Cómo así, pastor? Pero usted no sabe el daño que me hizo. ¿Cuánto daño le hizo usted a Dios? ¿Cuántas veces pecó contra Él? Contra su hacedor, contra su creador. ¿Cuántas veces usted pisoteó la palabra de Dios, se rió en la cara de Dios y le dijo: no me importa que usted sea Dios, yo voy a obrar como yo quiera, así usted no quiera?
¿Acaso nosotros somos mejores que Dios? Desde luego que no. En Mateo capítulo 5, verso 44 se nos dice, habla el Señor Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Permítame recordarle cuántas veces ora usted al día por esas personas que lo han ultrajado, que lo han perseguido. Conozco casos de cristianos que tienen un enemigo y dice, pero es que la Biblia también dice ojo por ojo y diente por diente. No, así no es. Tenemos que perdonar, que allá hacemos misericordia. Tenemos que amar al que nos ha ofendido y allí expresamos nuestra misericordia. Tenemos que bendecir y orar, así nos hayan hecho mucho daño. Es el único camino que tiene el verdadero cristiano. Lo demás es una fe muerta. Seguramente todos hemos leído acerca del malvado rey Acab. Este rey Acab era perverso y siempre hizo lo malo ante Dios. O sea, se dedicaba a hacer todo lo contrario a lo que Dios había demandado. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 16, versos 29 al 34. Mire lo que dice, mire lo que registraron los cronistas de este rey. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. O sea, no fue un rey de un día para otro. Por 22 años él reinó sobre el reino del norte, sobre Israel. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, él era el más malo de los malos. Podríamos decirlo, el re malo de los dioses. Y ahora explica por qué fue tan malo su reinado. Verso 31 de Primero de Reyes 16. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Imagínense la mujercita que tenía, hija de Etalbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Imagínense, era un rey de Israel que adoraba a un falso dios, a un ídolo, a Baal, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Fuera eso le hizo un templo a un dios pagano. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar ahí la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, lo hizo de manera consciente para incomodar al Dios de Israel. Había maldad en lo que hacía. Y mire lo que permitió en su tiempo. Y él de Betel reedificó a Jericó, permitió que los cananitas reedificaran ese Jericó que había destruido Dios, esas murallas que Dios hizo caer. Bueno, este rey dijo, no, pues si Dios tumbó esto, pues yo voy a permitir que ustedes lo reedifiquen. Y mire la forma como permitió que esta ciudad fuera reedificada. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. O sea, este rey malvado permitió que un pueblo malvado reedificara una ciudad que había sido conquistada en tiempos de Josué, y le permitió al rey de ese pueblo cananeo que sacrificara a su hijo en los cimientos. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. No solamente hizo mal él, sino que permitía el mal, invitaba a las naciones que Dios había mandado echar de la tierra prometida, las invitaba a reedificar y a que restablecieran sus cultos a Baal y a Acera, inclusive a hacer sacrificios humanos. Qué perverso este rey. Se casó con la idólatra, malvada, hechicera y diabólica Jezabel.
profanos y asesinos y enemigos de Dios, idólatras. Y no solo esto, esta pareja indujo al pueblo de Israel, desvió el corazón de los hijos de Israel tras dioses falsos y estableció el culto abominable a todas las deidades que Dios había erradicado por medio de los hombres que él había escogido en tiempo de Josué. Indujo al pueblo a volverse a esos falsos dioses. Y no contento con esto, Acab, cuando quería algo, lo obtenía de cualquier forma, aún asesinando. Narra la historia bíblica que una vez Acab vio un terreno, una heredad, una parcela, y le gustó. Y este hombre quiso tenerla y fue a hablar con Nabot y le dijo: venga, véndame esa parcela, esta tierra me gusta, la quiero para mí. Y él le dijo: no, yo no la vendo, esta es una heredad. Y se fue triste y llegó allá y no comió. Y la esposita que tenía, Jezabel, le dijo: pero ¿por qué viene triste? ¿Acaso usted no es el rey? ¿Qué le pasa? Usted es el rey, puede hacer lo que quiera. Qué consejo, ¿no? Tenga cuidado, hermana, con los consejos que le da a su esposo, por si acaso. Y lo llenó y le dijo: no, tranquilo, usted quiere eso, eso va a ser suyo. Entonces levantó un par de testigos falsos y fueron y acusaron a Nabot de que él era alguien que blasfemaba contra Dios, y la blasfemia se castigaba con la lapidación, con la muerte. Y mataron al dueño de la heredad para quedarse con la tierra. Y luego de asesinar a Nabot y de quitarle su viña, Acab descendió como si nada desde Israel para tomar posesión de la tierra. Pero ante tal maldad, Dios envió al profeta Elías con terribles palabras de juicios para Acab, para su mujer y para su descendencia. Recuerde que todo lo que usted hace tiene consecuencias, no solo con usted. En Primera de Reyes, capítulo 21, verso 17 se registra: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbitas. Todos recordamos al profeta Elías, el profeta que oraba y descendía fuego, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Un juicio tremendo. Y luego de recibir estas palabras de Dios para Acab, desde luego el hombre de Dios, el profeta de Dios, el profeta Elías, salió de donde estaba y llegó hasta la viña de Nabot. Y allí lo encontró como Dios le había dicho. Y cuando lo encontró, le dio las palabras que Dios le había ordenado le dijera. En el verso 20 de Primera de Reyes, capítulo 21, se describe este encuentro. Y Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Claro, porque Elías le decía solo la verdad. Un hombre de Dios siempre le dirá la verdad a las personas a la cara, así no les guste. Y a veces uno, por decirle la verdad a las personas, se convierte en el enemigo de la persona. Me has hallado, enemigo mío, dijo Acab. Él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y borraré tu posteridad,
y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Su familia va a ser exterminada, usted, su mujer y sus descendientes, y todos tendrán una muerte deshonrosa. Dura es la palabra, hermana, hermano. Y ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora. Tenga cuidado. Elías fue uno de los pocos hombres que tuvo la valentía de hablar cara a cara contra este rey. Lo hizo varias veces. Elías señaló sus crímenes, señaló el asesinato, el hurto de la tierra, la rebeldía, la idolatría y el pecado de desviar el corazón del pueblo a falsos dioses. La sentencia de Acab estaba dictada. Él moriría en ese lugar, sus descendientes morirían, como había acontecido con cada uno de los reyes perversos en el pasado. La memoria de Acab sería manchada, su cadáver devorado por perros. El final de su mujer, quien había sido brutal, malvada, hechicera, idólatra, sería terrible, y también alcanzaría su descendencia. ¿Sabe? Al escuchar la sentencia, y él sabía que Elías Tisbita era un verdadero profeta de Dios, Acab, el rey malvado, hizo lo que nunca había hecho en toda su vida. Se humilló ante Dios. Y al humillarse ante Dios, Dios ante su enemigo tuvo misericordia. Primera de Reyes, capítulo 21, versos 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. El perverso rey Acab, el que se creía que podía hacer todo contra Dios, aquel que había levantado ídolos y había pervertido el corazón del pueblo, aquel que había asesinado a Nabot para quedarse con su tierra, aquel que había hecho todo lo malo como ningún otro rey en Israel, se humilló. Y mire lo que pasa cuando alguien se humilla. Recuerde, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El verso 29 describe las palabras del Señor al ver la conducta de Acab. Dice el Señor, y está hablando con Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré a él el mal en sus días. No lo voy a matar. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa, pero sobre él no, porque se humilló ante mí. Esto nos muestra, iglesia, el carácter de la misericordia de Dios. Que Dios da su misericordia a quienes no la merecemos, porque la misericordia no la da Dios por merecimiento, sino por gracia. Y es allí donde está la grandeza en hacer misericordia, que solo puede ser dada. La misericordia solo puede ser ejercida por quien ha recibido la virtud de Dios de hacerla. Por naturaleza, el inocente no necesita misericordia, pero Acab era un gran pecador y en consecuencia tuvo una gran misericordia en esta vida.
pero fue necesaria su humillación. Fue necesario el arrepentimiento. No sé si al final se salvó o no acá, eso solo lo sabe Dios, pero que demuestra la bondad de Dios, que es que aún el peor de los pecadores, si se acerca a Dios, si en humillación se arrepiente de su mal, no será despreciado por Dios. Por eso todo ser humano en esta tierra, aún el más malo de los malos, aún el más perverso de los hombres, si se humilla ante Dios, puede recibir su misericordia. El deseo de Dios para la iglesia es que todos sigamos su ejemplo, es que sus hijos manifestemos la justicia y amemos la misericordia. En Miqueas capítulo 6 verso 8 se nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios pide que usted ame hacer misericordia, que no lo haga por obligación, sino que venga de su corazón, que usted ame hacer misericordia, que cuando vea al necesitado ame hacerlo, desee hacerlo desde su alma. Pero esto es contrario a la naturaleza humana. La misericordia no está en el ser humano común y no convertido, porque la misericordia es un regalo divino que viene con el nuevo nacimiento. Usted podrá ser misericordioso solo porque un día recibió la misericordia de Dios, que lo salvó, lo perdonó, lo transformó y lo hizo una nueva criatura. Y esto es lo que nos revela el Señor en Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas. La misericordia solo se recibe cuando usted ha aceptado que es pobre en espíritu, cuando usted ha aceptado que necesita consuelo porque llora, cuando usted ha aceptado que la justicia y la bondad de Dios es necesario en su vida. Solo hasta después de eso usted recibirá la misericordia de Dios. Y al ser justificados y saciados por la gracia de Dios, al ser salvos, usted podrá extender misericordia a su prójimo, y podrá hacerlo porque usted primero alcanzó la misericordia de Dios, y por eso usted llega a ser bienaventurado. Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted alcanzó la misericordia de la gracia de Dios, que lo salvó, que lo perdonó, que lo limpió de sus pecados y lo hizo una nueva criatura, iglesia. Y por eso usted y yo decimos, como Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El resultado de la misericordia de Dios en su vida se expresa en las bienaventuranzas de Mateo 5:8 al 11. Cuando usted ha recibido la misericordia de Dios, entonces usted es bienaventurado porque es limpio de corazón y porque podrá ver a Dios. Cuando usted ha alcanzado la misericordia de Dios, usted se ha convertido en un pacificador y por eso será llamado hijo de Dios. Cuando usted ha recibido la misericordia de Dios, entonces no importa si usted padece persecución por causa de la justicia, usted irá al reino de los cielos. Usted será bienaventurado, usted se gozará, usted se alegrará, porque usted sabrá que su galardón es grande en los cielos, porque la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Amados hermanos, en definitiva nosotros no merecemos la misericordia de Dios, sino su justicia. Sin embargo, Dios en su soberanía y en su bondad decidió establecer su misericordia sobre sus escogidos. A pesar de nuestras debilidades humanas,
A pesar de nuestra fragilidad, Dios sabe que necesitamos de su misericordia. Como dijo el salmista en el Salmo 86, verso 15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Él conoce su debilidad y por eso extiende su misericordia cada mañana. Lamentaciones 3, 22 y 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es por la misericordia de Dios que la tierra hoy es calentada por el sol cada día, para que no muramos congelados. Esa misma misericordia de Dios hace que Dios envíe su lluvia sobre la tierra, para que esta tierra no se muera en sequedad y pueda seguir sustentando la vida. Es por la misericordia de Dios que usted se puede levantar cada mañana y respirar, porque si no moriría. Es por la misericordia de Dios, hermana y hermano, ya estamos vivos y podemos venir a este lugar. Él pone el querer como el hacer. ¿Sabe? Si usted está aquí en esta mañana, si viene esta tarde, es porque Dios ha puesto su misericordia en su corazón y le ha permitido venir a este santo lugar a alabarlo, para que usted siga recibiendo su misericordia. Y a pesar de sus pecados, nunca han decaído las misericordias de Dios sobre su vida. Y ahora es cierto decirlo, y debo decirlo: hay una misericordia general de Dios sobre toda la tierra. Esa misericordia general de Dios alcanza toda la vida física sobre esta tierra. Pero cuando se trata de salvación, hay una misericordia especial. Una misericordia que Dios derrama solo sobre sus escogidos. En Romanos 8:29 se dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación es un acto soberano de Dios, y Él ha querido extender su misericordia sobre su vida y salvarlo, salvarla, al escogerlo de este mundo perdido. Aún desde antes de fundarlo, Dios ejerció su misericordia para salvación. Y extendió su misericordia porque usted y yo no éramos mejores que los adúlteros, idólatras, fornicarios o borrachos que hoy abundan en el mundo. Pues nosotros mismos fuimos como ellos. Antes de nacer de nuevo, pecábamos contra Dios, deshonrábamos su nombre y vivíamos alejados de la hermosura de su palabra. Pero Dios un día quiso hacer misericordia. Un día el Señor extendió su misericordia, y su misericordia nos alcanzó y nos salvó por gracia de la condenación eterna. Y que usted sea salvo y no otro es algo que no es injusto, porque nadie puede forzar a Dios a ejercer su misericordia sobre quien Él no quiere extender su misericordia. Pero la buena noticia para usted y para mí es que un día el Dios bueno se movió a misericordia y nos perdonó y nos salvó y nos llamó sus hijos. Él quiso compadecerse de nosotros, como le fue dicho a Moisés en Romanos 9:15: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia.
Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.